De Dios en el libro de Job, capítulo 1, verso 1. Job, capítulo 1 y verso 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que el Señor nos dé su bendición con su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a pensar, hermanos, en el tema 7 pruebas de Job. Ahí encontramos en el versículo 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y nos da unas cualidades muy interesantes. Y era este hombre perfecto. No significa que era sin pecado. Perfecto es que había alcanzado madurez espiritual. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí encontramos el testimonio del hombre. Job era un hombre íntegro, irreprensible, intachable e incuestionable. Pero ahora vemos el testimonio de Dios. El testimonio de Dios lo encontramos allí en el texto 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí encontramos dos testimonios. El testimonio del hombre en el versículo 1. El libro de Job se desconoce su autor, aunque la tradición judía atribuye su autoría a Moisés. Entonces, Moisés dando testimonio de Job. La escritura dice en 1 de Juan 5:9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y Dios da testimonio de estas virtudes de Job. Me llama la atención que Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, a Satanás? ¿Qué diría Dios de cada uno de nosotros, mis amados hermanos? Dios considera nuestro andar, nuestro hablar, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Diría lo mismo que dijo de Job: varón recto, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál era el propósito de las pruebas? Las pruebas tienen muchos propósitos, pero encontramos uno en el capítulo 23, verso 10 del libro de Job. Dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce nuestro camino. A veces permite las pruebas con un propósito. Ahora, ¿cómo vamos a salir nosotros de la prueba? Job dice: saldré como oro. Pedro dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces ahí encontramos el propósito de la prueba. Prueba número 1: la prueba de los bienes. En el versículo 2 encontramos que dice que Job tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes, esto es 1000 bueyes, y 500 asnas, y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente, pero sin embargo era el hombre más íntegro. ¿Qué encontramos en esta lección? Encontramos, hermano, que en el día menos esperado puede cambiar nuestra situación espiritual, material, física. En cierta ocasión yo escuché esta expresión: en el momento menos esperado puede cambiar nuestra condición espiritual, material y física. Ahí encontramos. Dios muchas veces permite que el enemigo nos toque para ver, no porque Él desconozca, sino cómo reaccionamos. Ahora, Dios es justo. Dios es justo. Y dice ahí en Job capítulo 34, verso 23, que Dios no carga al hombre más de lo que es justo para que no vaya a juicio con Dios. O sea, Dios conoce la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de soportar las pruebas que Job pasó. Cada creyente recibe su prueba en la medida que es capaz de soportarla. Por ejemplo, usted tiene las esposas tienen una plancha y saben qué tipo de calor van a usar para diferentes tipos de tela. No es el mismo calor. Dios no carga al hombre más de lo que es justo para que no vaya a juicio con él. Ahora encontramos, decíamos, la primera prueba es la prueba de los bienes. Ahí encontramos del versículo 13 al versículo 17. Y un día, es muy interesante, un día. Dice Efesios en el capítulo 6, verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme, porque hay un día malo, un día en que puede cambiar todo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y todos los siervos perecieron ese día. Solamente escapó uno. No había terminado de informarle cuando apareció otro y le dijo que había caído fuego del cielo y había consumido a las 7,000 ovejas con sus pastores. Solo escapé yo para darte la noticia. No había terminado cuando llegó otro, diciendo que los caldeos habían formado 3 escuadrones y que se habían llevado todos sus camellos. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Imagínense que noticias infautas las que recibió Job en aquel día. Pero lo más triste, estaba hablando cuando de repente aparece otro y le dice que los hijos estaban celebrando en una casa. Cuando de repente viene un viento y comenzó a soplar y derrumbó aquella casa. Y murieron los 10 hijos. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, hermano, oiga bien, todos aquellos bienes materiales que Job había construido toda su vida, con esfuerzo, con dedicación, en un solo día se derrumbaron. Sus 10 hijos murieron. Dice aquí, ¿cuál fue la reacción de Job en la primera prueba? Dice ahí en el versículo 19. Vamos a leer el 20. Entonces, la palabra entonces significa en ese mismo momento. Entonces Job se levantó, voy a ver, y rasgó sus mantos, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¡Qué hombre! ¡Qué ejemplo! Hermano, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Que le digan a usted bien que el carro que tenía ya lo chocaron, quedó inservible. ¿Cómo reaccionaría? ¿Quién andaba el carro? ¿Quién fue? Mire este hombre, mire la actitud de Job. Entonces Job se levantó, 1, rasgó su manto, 2, rasuró su cabeza, 3, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Ahí en 1 Timoteo 6:7 dice Pablo que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Ahí usted, hermano, está usted en un velorio. Ahí va a ver al difunto. ¿Qué se lleva? ¿Cómo salimos del vientre de nuestra madre? Desnudos. Y nos vamos así desnudos. Nos ponen porque nos ponen ropa. Pero nos vamos sin nada. No importa que usted ande un Rolex de oro, no se lo va a llevar. Cuenta bancaria no se va a llevar. Casa. Se ha puesto a pensar que dentro de unos 50 años, ¿quién va a vivir en esta casa? En su casa van a vivir extraños. Gente que no puso, pero ni un respiro. Nada nos vamos a llevar. Y eso es lo importante de transferir todos nuestros bienes a Dios. Y reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que lo perdamos vamos a ir, bueno, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó a Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Perdió sus bienes. No pasó nada. Prueba número 2. Miren. La prueba número 2. Más difícil. El enemigo es astuto, lo va probando, y la prueba segunda es peor, es más fuerte, y es la muerte de sus hijos. Dice ahí, entre tanto que este hablaba, verso 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano
el primogénito, el primero. Y un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. 10 hijos, 10 quebrantos, 10 razones difíciles que pasa este hombre. No sé quiénes han experimentado la muerte de un hijo. Es lo más doloroso. Digamos de un hijo que no está enfermo y que de repente a usted le dan la noticia, se murió su hijo. Eso es doloroso. El 2 de octubre del año 87 me dieron esa noticia. Es duro. Pero miremos Job, 10 hijos. Porque usted tiene 3 hijos, le dicen, tiene que luchar por 2. Y Job, 10 hijos, hermano. Ahora este hombre dijo Jehová Dios y Jehová quitó, porque los hijos no son nuestros. La Biblia dice en el Salmo 127, verso 3, he aquí herencia de Jehová. Son los hijos. Los hijos nos son dados para que nosotros los administremos para el Señor. Ahora vamos avanzando y la prueba número 3. Pero encontramos ahí en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Miren, el enemigo conoce a cada uno de nosotros. En primer lugar le dijo a Dios, mira, Job te sirve a vos, porque tú le has cercado sus bienes, lo has bendecido. Levanta el cerco de protección y te vas a dar cuenta que Job va a murmurar contra ti. Pero Dios fue glorificado en la vida de Job y Dios, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, que aún retiene su integridad. Job dice en el capítulo 31, aún hasta la muerte retendré mi integridad. Y Dios dice, ese hombre sigue siendo íntegro, aun cuando tú me incitaste para que lo arruinara. Ahora Job le dijo una gran verdad. Él es el padre de la mentira, pero siempre dice verdades, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios le dice, bueno, está bien, tócalo, pero el enemigo es un rebelde bajo sujeción. Dios le pone límites. Hasta aquí vas a llevar. Tócale su cuerpo menos su alma. Y entonces, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dice que el enemigo fue y le puso una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, que Job se rascaba con un tiesto. Hermano, la salud es lo más valioso. A veces alguien dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces cuando perdemos la salud es cuando comenzamos a valorarla. Dice que alguien trabaja y trabaja, que pierde la salud, y después perdemos todo lo que hemos ahorrado para querer recuperar la salud. Job perdió la salud, pero no por descuido, sino porque el enemigo estaba tratando de hacerlo desistir de su integridad.
hacia Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre sujeto a pasiones como las suyas, como las mías, venció esa segunda prueba, la prueba de sus hijos. Muchos critican a la mujer de Job. Ay, qué mujer más insensata. Claro que actuó como insensata. Pero póngase usted, hermana, en la posición de la mujer de Job. Que quede sin nada y que se le mueran sus hijos. Cuando estaba en aquella condición, vino quizás la esposa de Job, de quien esperaba palabras de aliento, pero estaban en la misma situación. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo creo que esas palabras fueron más fulminantes para Job. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Job? Versículo 18. Job, ahí está en el 8, en el 9. Dice 2:9. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres falsas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sigamos avanzando, hermano. Prueba la número 3 era la pérdida de salud. La número 4, el rechazo social. Perdió los bienes, perdió su salud, perdió sus hijos, sus 10 hijos. Bueno, cuando la persona queda sin nada, viene el rechazo social. Job tenía muchos amigos, era un hombre honorable. Dije que los jóvenes, cuando miraban a Job, se levantaban. Era un hombre respetable. Pero cuando quedó ahí sin nada, miremos cuál es la reacción. Número 1, rechazo de su esposa. Maldice a Dios, muérete. Su familia. ¿Tenía hijos? ¿Tenía familia Job? Sí, tenía familia, como tenemos todos nosotros, pero cuando estamos pasando por pruebas, ¿dónde está la familia? Vamos a Job capítulo 19, a ver qué nos dice la palabra. Dice: hizo alejar de mí a mis hermanos. Job tenía hermanos, se alejaron los hermanos de Job. Dice ahí: y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. ¿Tenía parientes Job? Sí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. La familia se olvidó de Job. Sus amigos, anoche hablábamos de los amigos. Decíamos que los amigos muchas veces son como las abejas. Cuando Job estaba en abundancia, tenía amigos. Yo tengo un hermano en la carne. Él fue presidente del Citraterco, del sindicato de la Tela Railroad Company. Cuando él estaba en funciones, mire, todos los días llegaba aquel enviar a la casa, le llevaban bananos, le llevaban aquí, le llevaban allá. ¿Y qué era lo que no le llevaban?
cuando el hombre cayó, mira, los amigos. Los amigos son como las abejas. Cuando hay miel, es hambre. Pero cuando se termina la miel, todas se van. ¿Tenía amigos Job? Bueno, ayer me quedó un versículo ahí en Job capítulo 12, verso 4. Job 12, 4. Yo soy uno de quien mi amigo se burla. Se reían los amigos de él. Dice que Job tenía muchos siervos. Muchos siervos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los siervos cuando Job estaba en problema? Dice el versículo 16, Job 19, 16. Llamé a mi siervo y no respondió. Mire, el que trabajaba con él, como que usted tenga una trabajadora y la llame, que usted necesita que le pague un medicamento, porque no aguanta el dolor, pagame el medicamento. Y la sierva, la empleada ahí, con el celular, no le hace caso. Ahí pagó. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba, por favor, tráeme ese medicamento, tráeme que sea el pedazo de teja para rascarme. No le hacía caso. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Aquellos jovencitos que se paraban, que respetaban a Job, ¿cuál fue la reacción? Aún los muchachos, el verso 18, aún los muchachos me menospreciaron, a levantar, hablaban contra mí. Vamos a avanzar porque el tiempo premia. Entonces encontramos rechazo social, su esposa, su familia, sus amigos, sus siervos y los jóvenes. Prueba número 5, el silencio de Dios. Esta es una de las pruebas más difíciles, hermano. Cuando este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, oraba, sin duda buscaba la presencia de Dios, pero Dios no contestaba. ¿Qué dice Job en el capítulo 23, verso 3? Job 23 y verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Pero Dios no respondía. Y esta es una de las pruebas más difíciles, hermano. Cuando el rey Saúl, que miraba aquel ejército que tenía alrededor, y empezaba a buscar la presencia de Dios, y Dios no le respondía por ningún medio. Esta es una de las cosas más tremendas. Pero Dios está allí. Dios está observando, hermano. Y Dios sabe hasta donde nosotros podemos llegar. La Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que poder soportar. Dios sabe hasta cuándo podemos soportar. Número 6. La acusación de sus amigos. Vamos a ir con 4 versos 7. Y para no ser, para terminar me regalan los 3 minutos. Job 4, 7. Job capítulo 4, verso 7. Recapacita ahora que inocente se ha perdido y en donde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran iniquidad, la ciegan.
de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Oh, era vos estás pasando por esto porque has cometido algún pecado. Reflexiona, oh, qué inocente se han perdido. Reconoce tu pecado delante de la presencia de Dios. Es cierto muchas veces, hermanos, que cuando algún creyente está pasando por pruebas y dificultades, a veces decimos, ¿no será que tiene algún pecado que no lo ha confesado? Y hay hermanos que cuando llegan a visitar a algún hermano, lo primero que le dicen, hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Revise su vida. ¿No será que acaso ha pecado delante de Dios? Eso mismo me decían aquellos hombres. Recapacita, Job. Los amigos lo estaban acusando de que él estaba pasando por esa situación porque había cometido pecado delante de la presencia de Dios. Punto número 7, el resultado de la prueba. Mire, dice la Escritura que hay un final dichoso para el hombre de paz. Vemos en el capítulo 42, verso 10, restauración de la prosperidad de Job. Mire, este hombre soportó. Ahora vemos el resultado. Toda prueba tiene su resultado. Mas él conoce mi camino. Dice, me probará y saldré como el oro. Dice Job capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántas ovejas tenía? 7,000. Ahora tenía 14,000. ¿Cuántos camellos? 3,000. Ahora tenía 6,000. ¿Cuántas yuntas de bueyes? 500. Ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas asnas? 500. Ahora tiene 1,000. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Y por qué no tiene 20? Porque los hijos no se pierden, son de Dios, hermano. De los mismos hijos, dice ahí, veamos, y vinieron a él todos sus hermanos. Tenía hermanos, pero como ahora el hombre ya es restaurado, miren, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo se condolieron de él? Cuando ya no necesitaba. Y consolaron, y le consolaron ya cuando el hombre estaba en abundancia, ¿no? Le consolaron. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Porque cuando estaba enfermo, que muchas veces vamos nosotros enfermos y visitamos al enfermo y le decimos, mire hermano, le voy a decir algo. Así como está usted, una Neurobión 25,000 unidades le cae bien. No sabemos cómo está aquel hombre. Pero ya vamos avanzando. Y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos.
Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Mis amados hermanos, y estas cosas suceden como ejemplo de la Escritura para nosotros, los que hemos alcanzado la vida. Tenemos el ejemplo de este hombre. Y sabe una cosa, para concluir, nosotros estamos mejor que Job. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Tenemos la promesa de Dios, hermano, donde dice: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decía nuestro amado hermano Marcos, no está el hermano, hay que orar por él. Hay muchos hermanos que dicen: Señor, quiero la paciencia de Job. Y el hermano apenas dice: se le muere una gallina, anda buscando el vecino para... ¿Quién por una gallinita, ya que se le pierda todo, que se le destruyan los carros, que se le mueran los hijos. Aguanta, está pidiendo la paciencia de Job. Cuando el creyente pide paciencia de Job, está pidiendo pruebas. Pero Dios permite las pruebas con un propósito, hermano. Dios le dijo a Pedro, no a todos: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, le dijo a Pedro, para que tu fe no falte. Hermano, y el Señor sigue intercediendo por nosotros. Dice en Hebreos 7:25 que Él intercede por nosotros para que nosotros podamos estar firmes ante las tentaciones. El enemigo anda alrededor como el león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude